Hola, excelente. Arrancó el Telematutino 11. Siempre agradecido del apoyo que ustedes nos brindan. Ese público inteligente, porque el público que ve este programa es un público inteligente, que piensa, que razona, que está buscando cuestiones objetivas. Recuerden que estamos, buenos días antes que nada, estamos aquí en Telesistema Dominicano, pero nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN está transmitiendo simultáneamente. Así que usted a través de esto o a través de cualquier dispositivo nos puede seguir, pero también a lo largo del día usted va a encontrar la entrevista y el comentario y en mis redes también. Señor, yo tengo que comenzar agradeciendo el envío de unas invitaciones para ver la primera ópera dominicana, El Caminante de Nazaret, de Rafael Danilo Grullón, cuyo productor es Carlos Moisés Almonte. Ellos estuvieron aquí en una entrevista breve, les agradezco mucho. Esa ópera que narra la última semana de nuestro Señor Jesucristo en forma cantada, va a ser presentada el día 24 de marzo a las 4:30 de la tarde. No se la pierdan, yo voy a estar allá. Por otro lado, señores, originalmente se habló de 3 muertos, pero no. Van 11 y faltan más en lo que pasó en la cárcel de la Victoria o la cárcel de la Derrota. Ahí tenemos unas imágenes tomadas rápidamente, muy fuertes, donde aparecen cadáveres calcinados. Parecería que no abrieron las puertas y murieron ahí adentro. Todo eso que usted ve son cadáveres calcinados. Van 11 fallecidos, pero ese número no se detiene. Fíjense que el país ha vivido 3 tragedias, San Cristóbal y Salcedo. En esas 2, la causa fue incumplimiento de leyes y reglamentos, irresponsabilidad de autoridades. En este de la Victoria, es que es un depósito de presos. Ayer Jacqueline presentó una foto que le envió el director de la Defensoría Pública, donde se ven los presos durmiendo uno arriba de otro. Pero uno arriba de otro, eso no es en términos figurativos, es realmente que duermen encima de otro. Ocurrió un cortocircuito. En esos casos los presos no los sueltan, los bomberos tuvieron que trabajar desde fuera, como siempre, con el pobre equipamiento de los bomberos, y tuvieron que ir los bomberos de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, de La Victoria, de la capital, porque ninguna estación de bombero municipal da abasto para un incendio de esa naturaleza. La mayoría de las personas que sufren graves quemaduras mueren en las unidades de quemado, porque nuestras unidades de quemado no están ya preparadas, no son modernas. Lo primero es que aquí no hay banco de tejidos, porque hay que hacerle injertos de piel a las personas. Para el caso de Salcedo, hubo que buscar tejido, comprar tejido en México. Ahí van 5 muertos, 4 niños y un adulto, y lamentablemente el conteo no se termina. Eso va a ocurrir también con la Victoria y ocurrió también con San Cristóbal. El país tiene que dotarse de 2 o 3 unidades de quemadas modernas, con los equipos para que la gente no haga septicemia. Yo he conocido varios casos de personas que han tenido explosiones de tanque de gas en sus hogares, han sido internadas aquí y han comenzado a padecer septicemia, que es una infección generalizada, y han sobrevivido porque han tenido la suerte de ser trasladadas al exterior. Hay que ponerle coto a esa cantidad de muertos por quemaduras en grandes tragedias o en tragedias individuales. Necesitamos unidades de quemados de última tecnología y crear bancos de piel. Por otro lado, el país autorizó a los Estados Unidos y Canadá a utilizarnos como puente para evacuar, porque ya en Haití es sálvese quien se pueda.
Están sacando a todos los extranjeros, a los diplomáticos, a los representantes de organizaciones multilaterales, porque ahí no hay nada que hacer. Hay unas declaraciones de la jefa del Comando Sur estadounidense que dice que sí, que en caso de que sea necesario los Estados Unidos intervendrían militarmente. Eso es mentira. Los Estados Unidos no se van a meter en Haití, mucho menos en medio de una campaña electoral. Estados Unidos está en campaña electoral. Prácticamente Biden y Trump son candidatos. Estados Unidos, Biden no va a meterse en Haití. Y lo de Kenia está por verse. Aquello va camino a un precipicio. Qué bueno que el país ha colaborado hasta ahí, ¿eh? Nada de campo de refugiados, nada de un puente de haitianos hacia la República Dominicana. Eso sí no. Eso sí no, el gobierno puede permitirlo, y siempre ha sido una insistencia. Desde cuando el bloqueo en la época del doctor Balaguer, que el doctor Balaguer se negó, ha sido una insistencia de que el país acepte refugiados. Y aceptar refugiados es lo peor que puede pasarle a un país. Por otro lado, hay una nota diplomática muy correcta de la Cancillería de la República, porque la presidenta de Honduras, la señora Xiomara Castro, ella aparece ahí en pantalla, es esposa de Manuel Zelaya, aquel presidente locuaz que fue depuesto y que en el gobierno de Leonel Fernández le dieron acogida aquí en la República Dominicana. Ella declaró que el CELAC, que es la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe, no deben permitir una intervención militar, y hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. ¿Y de qué pueblo? La autodeterminación de los bandoleros. Y entonces, muy correctamente, a la Cancillería le respondió a esta señora: mire, el CELAC autorizó una fuerza multilateral de paz. El término correcto no es intervención militar, porque no es una intervención militar, ¿sí? No fue lo que pasó aquí en el 65, o lo que pasó en Granada, o lo que pasó en Panamá. No, es una fuerza multilateral que va a apoyar a la policía de Haití a ver si logran salir de las bandas que impiden la celebración de elecciones y que impiden cualquier hálito de crecimiento a esa economía. Pero no hay visos claros de que eso se vaya a producir. Por otro lado, hay un comunicado muy interesante de la Junta Central Electoral, obviamente en respuesta a que los partidos de oposición se dirigieron a la Junta y presentaron un documento quejándose de todo lo que ocurrió en las municipales del 18 de febrero. Es un documento muy largo, pero yo quiero leer algunos puntos. Dice: la celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no puede servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos. Es decir, lo que hizo Guillermo Moreno de usar la augusta sala del Senado, eso no se puede. Pero tampoco se puede usar el Palacio Nacional. Claro, todo esto responde a la ley del régimen electoral. También dice sobre la publicidad, pero fíjense lo que dice sobre el presidente de la República. Escuchen esto. En el caso actual del presidente de la República, que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República y la ley número 2023, orgánica del régimen electoral, dispone que a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros y afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno
y eso incluye la publicidad, no podrán contener el nombre, la fotografía o imagen del presidente y candidato hasta concluidas las elecciones. Eso lo dice todo, ¿eh? Eso es la Junta Central Electoral en base a la Constitución y a la ley del régimen electoral. No se pueden utilizar las entidades públicas como tenía un letrero el Ministerio Superior de Educación hablando de las becas y del presidente. Eso no se puede. La ley lo prohíbe. Y le toca a los ayuntamientos, pero también a los entes reguladores del sector bancario o al ente regulador, porque hay un solo ente del regulador del sector bancario que es el Banco Central. La superintendencia es supervisora. ¿Y qué les dice? Durante el periodo de campaña electoral, las y los funcionarios a cargo de las instituciones bancarias que pertenecen al Estado Dominicano, así como los entes reguladores del sistema financiero, no, hay un ente regulador del sistema financiero del Estado, deberán mantener neutralidad respecto a los candidatos contendientes y se abstendrán de realizar desde dichas instituciones promoción y activismo político a favor de cualquiera de los candidatos, porque hay ciertos avisos subliminales de la entidad reguladora del sistema financiero que insinúa los éxitos del gobierno. Lo ha venido haciendo de manera reiterada antes de la campaña, pero ahora en la campaña no puede hacerlo. No, que el crecimiento, no, que la inflación, gracias a la ejecutoria del presidente y a las políticas monetarias, etcétera, etcétera. Vamos a ver si se cumple con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución y con lo que establece la ley del régimen electoral. Finalmente, señores, las redes son muy buenas, pero también sirven para dañar reputaciones. En las redes se vertió hace 1 o 2 días la especie de que había una orden de prisión en contra de el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, y de que había prohibición de salir del país. Hay un Twitter de Rafael Paz que yo quisiera que lo muestre nuestro director, que dice: he apoderado a mis abogados, doctor Joan García Fabián y doctor Gilberto Pío Subero, para investigar a profundidad el tema, puesto que desconozco las citaciones a las que hace referencia el documento y que motivaron la hasta ahora supuesta decisión del magistrado. A nuestro equipo legal le llama la atención la ausencia de referencia al motivo, la parte querellante, número de expediente y otros datos claves que permitan establecer la veracidad del documento en cuestión. Aquí es muy frecuente que a usted le den una orden de prisión de que porque usted no temperó a un requerimiento de un juez. Eso es frecuente, ¿eh? Eso es frecuente. Es más, hoy, en la prensa, hay un caso de un ciudadano español que se llama, lo tengo por aquí, de un periodista español muy conocido, ganador de premios, el periodista Miguel Ángel Ordóñez. Él se queja de que la 9ª sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo ha declarado en rebeldía. Él reside en España, pero él no ha sido notificado. Claro, ahí hay un pleito entre grupos económicos de aeropuertos y él escribió un libro contra un grupo económico. Pero al margen de ese libro que le fue pagado, fíjense cómo ese tribunal lo declara en rebeldía, pero no ha sido notificado, como fue el caso de Rafael Paz. Rafael Paz no fue notificado. Pero los que conocemos a Rafael Paz sabemos de su probidad y estamos dispuestos a defenderlo. Y no lo van a detener con falacias y con uso
difamatorio de las redes. No se pierdan la entrevista con el licenciado Luis Manuel Enrique Beato. Él es diputado por la provincia de Santo Domingo, pero es el vocero de los diputados del PLD. Con él tenemos muchos temas importantes, pero muy especialmente un tema que es casi un escándalo de campaña, que es el de las pensiones. Antes se daba una botella, pero la botella duraba mientras estaba el gobierno. Pero la pensión es una botella de por vida. A gente que no lo merece, mientras por ahí hay viejitos, hay cañeros, hay gente cayéndose a pedazos que merecen una pensión y no se la dan, o lo que tiene una pensión de 3,000 pesos, de 5,000 pesos. No se pierdan la entrevista y por eso les digo, este público es inteligente porque sabe que aquí se dicen cosas que no se dicen en otros programas.